¿Cómo están? Buenas noches. Arrancamos y con música especial de Kiss. Exactamente, porque ha fallecido el guitarrista principal, el que había iniciado la banda de Kiss, Ace Frehley, a sus 74 años de edad. Al parecer hace poco había tenido una caída, pero no se sabe más. Lo cierto es que la familia evidentemente está en este momento muy acongojada por la pérdida de Ace. No se ha dado mayor información, tampoco en un reporte médico oficial, pero simplemente se ha oficializado el fallecimiento de Ace. Exactamente. ¿Estamos en silencio electoral? Silencio electoral rige ya desde las 0 horas de hoy jueves, y este espacio o este momento está dedicado para que la ciudadanía, la población, pueda definitivamente pensar su voto y emitirlo ya el domingo. Y respetar el auto de buen gobierno. También. ¿No es cierto? Hay normas que cumplir. Exactamente. ¿Cómo estás, Tufi? Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Miriam. Aquí estamos, evidentemente ya respetando el silencio electoral, sin hablar prácticamente de los candidatos. Y por supuesto esperando el domingo, a 3 días ya del balotaje. Dentro de unas horas también comienza la restricción, como por ejemplo la ley seca. El próximo domingo no se puede circular, transitar. Es más, los últimos buses saldrán seguramente a los departamentos el sábado en la tarde como tope. Exactamente, pero eso sí, va a haber fútbol. Habrá fútbol mañana, habrá fútbol el sábado, eso sí. Bueno, y de todas maneras hay que mencionar que evidentemente dentro del auto de buen gobierno no puede haber reuniones masivas de población, ¿verdad? Bien lo decía. No fiestas. No puede portar armas la población de ningún tipo también, entonces a tomarlo en cuenta. Y lo que dijo, ni beber ni consumir bebidas alcohólicas. Ni vender. Ni vender, ni beber. Exacto. Ni vender, correcto. Ni beber. Exacto. Bueno, hablemos de combustible, hablemos de la situación de los carburantes en nuestro país. Dios, ¿qué hacemos? Siguen las filas. A pesar de que ya, a propósito del transporte público, se ha visto una mayor cantidad en las calles, sí. A pesar de eso, a pesar de las filas. ¿Cómo estamos en Santa Cruz, Tufi? Todavía con muchos dolores de cabeza, filas kilométricas. Se esperaba que se vaya atenuando el problema con la descarga de las cisternas que arribaron, pero la verdad que está muy complicado. Filas que permiten en realidad una larga espera. Dicen que hasta 3 horas en el mejor de los casos, en el peor de los casos hasta 24 horas, así que crítica la situación, esperando que se resuelva cuanto antes. Qué complicado realmente, hay que tener un poquito más de paciencia. Lo que dicen, por lo menos en la ciudad del Alto, que el problema mayor es el del diésel, más que el del combustible. Claro, bueno, ya es difícil la situación de los transportistas, ¿cierto? Que hacen fila 2, 3 días algunos en algunas situaciones para poder trabajar y luego nuevamente tener que realizar estas filas. Es muy compleja la situación. Pero te digo algo más, algunos transportistas ya están comenzando a cobrar mucho más en su pasaje. Dicen que por el perjuicio que les está ocasionando el tener que hacer largas filas. Claro, tampoco es culpa de nosotros, ¿verdad? Como población, así es. O sea que es un abuso por parte de ellos también. Bueno, hablaremos de estos temas y muchos más esta noche aquí en vivo, amigos. Bienvenidos, un poco más de música. Hoy Bolivia habla de... Atención, señores, hoy Bolivia habla del fallecimiento del diputado Gustavo Aliaga, fallecido a sus 79 años de edad, de amplia trayectoria en la carrera diplomática. Diplomática, también ha sido parte de algunos gobiernos. Miriam, en la actualidad fungía como asambleísta, como diputado de la bancada de Comunidad Ciudadana. Y me permito decirlo de manera muy particular, con causa de conocimiento, una gran persona. Una gran persona y un gran profesional. Una gran persona. Exactamente. Hoy Bolivia habla de... Aprenden a Marcelo Arce, sindicado por violencia familiar. Hoy hemos brindado parte del detalle de la situación jurídica del hijo del presidente. Hoy Bolivia habla del legislativo, quiere designar a un nuevo contralor. Hay polémica por decisión del oficialismo. Bueno, hay un cuarto intermedio. Correcto. Hasta el próximo martes. Hoy Bolivia habla de... Intensa granizada en Tarija, tráfico paralizado en el centro de la ciudad
tinglados que han caído y calles que han quedado prácticamente anegadas. De seguro habrá en las próximas horas un recuento de los daños. Hoy Bolivia habla de la COP, se declara en emergencia, rechaza anuncios de eliminar las subvenciones. Ya comienzan las amenazas. Lo que se le viene al próximo gobierno. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Que tenemos una consulta en redes sociales. ¿Está de acuerdo con que la actual Asamblea Legislativa elija al nuevo Contralor? Y en este momento, esa es la pregunta. ¿Sí, no? Vamos a ver cómo está opinando la gente en redes sociales. Por el sí, un 8%. Y un 92% de la población en nuestras redes sociales y en nuestra votación dice que no. Atentos, hablamos de diferentes temas aquí en vivo. Tres días. No puede ser, papá. Estamos fregados. Ya no aguantamos más bien. El micro parado, durmiendo en el lugar. Como nos ve la cara de desvelado, pero nos dice que va a llegar. No hay. Son 8 horas que estoy acá. Tenía que estar en la universidad y también tenía que estar trabajando después de esto. Desde las 8, 9 de la mañana, sin comer. Quería ir al hospital con mi hermano, pero ya no alcanza el tiempo, pues como no alcanza el tiempo, sin gasolina vamos a poder ir y ya es tarde también, mira, vamos a tener que retornarnos nomás allá de la casa. Bueno, Miriam, tenemos que hablar del abastecimiento de carburantes. Estamos viendo las filas que persisten en estaciones de servicio, pero en vivo se lo mostramos, ¿te parece? De inmediato hasta la avenida Montes con nuestro compañero Donato Hanover para mostrarle a usted cuál es la realidad en este momento en esta estación de servicio. Hay 2 estaciones de servicio. ¿En cuál estás, Donato? Muchas gracias, compañeros. Este es la avenida Montes. El surtidor que se encuentra en el carril de bajada está atendiendo. La gente está accediendo al combustible tanto en diésel como gasolina. En este otro frente, el surtidor de las 24 horas, que por lo menos funciona próximo a la avenida Uruguay, en el carril de subida de la avenida Montes, acá en la ciudad de La Paz, se está vendiendo combustible. De pronto la gente ya está accediendo a grupos de redes sociales donde se da información de la situación de los combustibles en cada uno de los surtidores, o por lo menos así se va informando la gente para reservar sus fichas o para hacer fila o no hacer fila en vano. Sin embargo, este es el panorama. La fila en ambos lados continúa, se extiende. El que se esté vendiendo el combustible hace que estas filas puedan por lo menos avanzar de cierta manera y en cierto punto darle algún tipo de celeridad. Vamos a ver si se podría conversar con algún amigo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted ya va a cargar gasolina? Sí, ya. ¿Cuánto tiempo estuvo en la fila? Desde las 6:30 de la tarde. 4 horas en la fila más o menos. Sí, Aproximadamente. Y a llenar el tanque a full. Sí, lo que se pueda, ¿no? Si es que lo permiten. ¿Cuánto tiempo le va a durar el tanque full? Depende, ¿no? Del uso que se le dé, ¿no? Si es que... semana por lo menos será un uso particular. Sí, en 2 semanas particular. Sí. Muchas gracias, buenas noches. Por lo menos la gente ya empieza también a proyectar el tema de economizar la gasolina. No, ya tal vez evitan salir por bastantes horas o hacer ciertos recorridos innecesarios como estábamos escuchando. La fila se está extendiendo y está subiendo prácticamente todo lo que es ya la avenida Uruguay y está dando la vuelta a lo que es la larga cuadra de la terminal de buses y la unidad educativa de la Armada Nacional. Con este panorama mostrando cómo las filas continúan y siguen siendo ya prácticamente parte del paisaje y el panorama que tenemos y el diario vivir de quienes conducimos auto, el hacer fila, el tener que invertir horas y horas en las filas, es que nosotros, compañeros, retornamos con ustedes si no hay mayores consultas. Nada, Donato, ya lo has mostrado todo y la verdad es que esta es la realidad en la que estamos viviendo estos días. Gracias.
Pero ¿por qué hemos llegado a este punto, Miriam? ¿Cuál es el análisis? Quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado de la noche, es Francesco Zarati, analista en hidrocarburos y especialista en el mismo tema, y le traslado esa pregunta. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Miriam. Aquí estamos para poder aclarar algunos de los problemas que está sufriendo la población. Quisiera el análisis de la situación, por favor, la situación actual y por qué hemos llegado hasta este punto. Bueno, lo que todos sabemos, hemos llegado a una situación no por culpa de un meteorito que ha caído sobre Bolivia o por un terremoto, sino por una cadena de descuidos, de omisiones desde hace muchos años. Y no digo más sobre eso porque me acojo al silencio electoral. La verdad es que hay que ver cómo salir de eso. Estamos en un círculo vicioso. El círculo vicioso es que para abastecer de gasolina y diésel se necesitan dólares. El gobierno consigue dólares a través de préstamos porque no tiene otra manera de obtenerlo. Los otros que entran tienen que servir también para el funcionamiento del Estado. Y cuando compra diésel y gasolina en el exterior con dólares, lo revende en bolivianos y lo revende a un precio menor a el que ha pagado. De manera que al terminar este ciclo, el Estado ha perdido. Es decir, ha financiado, ha subvencionado, como decimos, a los ciudadanos con gasolina y diésel barato, pero tiene menos posibilidad de volver a comprar. Por tanto, esta cadena de abastecimiento en este círculo vicioso cada vez se hace más complicada, porque es más complicado conseguir dólares. Y este es el problema inmediato que estamos viviendo. Las raíces de eso, como decía, es los descuidos en la exploración y no haber avanzado en la transición energética, en tener otras fuentes de energía abundantes utilizadas y eso será la tarea del próximo gobierno. Pero de ese bache hay que salir de alguna manera y todos están de acuerdo que hay que salir inyectando dólares a este sector. Claro, señor Zarati, ahora evidentemente, fríamente lo que le puedo decir es que hay que reactivar el sector energético, eso es evidente, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Ve usted algunas posibles soluciones a mediano o largo plazo? Claro que sí, si no tuviéramos solución estaríamos perdidos. A veces se dice que estamos viviendo una crisis energética. Yo digo que no, estamos viviendo una crisis del sector de hidrocarburos, en especial de los combustibles. Y las razones las conocemos. La otra parte del sector energético es el sector eléctrico. Este está funcionando, funciona bien y funciona bien también porque una parte de la generación eléctrica es alimentada con gas. Claro. De manera que por lo menos hasta ahora funciona bien, pero no sabemos en cuánto tiempo vamos a tener gas suficiente para alimentar el sistema eléctrico. Por eso hay que tomar previsiones inmediatas sobre esto. ¿Y cuál es el concepto? El concepto es que tenemos que ser menos dependientes de los hidrocarburos y más dependientes de las fuentes renovables que Bolivia posee en abundancia. Tenemos que generar la electricidad que consumimos y que podemos consumir mucha más en el transporte, en los hogares, en la industria, en la minería, en muchos sectores con fuentes renovables. Principalmente las hidroeléctricas. Bolivia es rica en caídas de agua, tenemos montañas, tenemos lagunas de las cuales se puede sacar energía hídrica sin recurrir a grandes proyectos que alteran el medio ambiente como los proyectos amazónicos, el Bala, etc. Segundo, somos un paraíso solar, tenemos cantidad superior a muchos países del mundo en energía solar que podemos convertir en energía eléctrica, la cual puede servir para el transporte, por ejemplo. Todo auto que se convierta a energía eléctrica, un auto eléctrico, es un ahorro de gasolina y un ahorro de divisa para el país.
¿Qué hace falta? Hace falta un plan, una política clara, completa, integral, yo diría, incluso de incentivos para que la gente pueda cambiar su auto a un auto, por ejemplo, eléctrico, o su cocina, una cocina eléctrica, y así varias en las minas. En las minas, ingenios que funcionan con diésel muy bien pueden funcionar con energía eléctrica, tendiendo líneas hasta donde se pueda, cuando las minas no están en lugares muy remotos. Es decir, se necesita una nueva política energética que, en un cierto sentido, quite poder al Estado y lo devuelva al sector privado para que haga las inversiones en el sector eléctrico. Gracias por estos detalles que nos va brindando. Le pido que se quede en línea, por favor, con nosotros, Francesco, porque quiero mostrarle a todo el país cuál es la situación también con el tema del abastecimiento de carburantes, esta vez en Oruro. Misael, estamos contigo. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todo el país. Nos encontramos en la zona este de la ciudad de Oruro, doble vía Oruro-Pinto, donde en esta estación de servicio V2 se está realizando el normal abastecimiento del combustible, tanto la gasolina como el diésel de vehículos que durante toda esta jornada han hecho la fila correspondiente. Según tenemos entendido también, esta estación de servicio estaría supliendo lo que es en este caso el abastecimiento del surtidor San Pedro, que recordemos la semana pasada sufrió una explosión en su búnker por la acumulación de gases de residuos de gasolina. Hay una fila bastante larga, extensa, en mediaciones a esta estación de servicio, como ustedes pueden observar, tanto en lo que refiere a la gasolina como al diésel. Misael, muchas gracias. Ahí estamos viendo las filas que se registran en Oruro, pero tenemos más, Miriam. Exactamente, porque vamos a ver también la situación en Cochabamba, en las estaciones de servicio, con nuestra compañera Tatiana Miranda. Buenas noches. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas noches. Hemos llegado hasta la estación de servicio El Cristo, donde podemos observar que a esta hora de la noche todavía continúan las filas por combustible. En este caso, puedes observar que es la fila para la gasolina. Sin embargo, esta no está muy larga y por ahora continúan cargando este combustible. Disculpe, buenas noches. ¿Cuánto tiempo han aguardado para poder llegar hasta acá? Bueno, ya estoy, más bien la fila no está tan larga, ¿no? Estoy apenas unos 10 minutos, debe ser. Avanzado. Sí, más bien avanzado, pero solo creo que hay la Premium, bueno, ni modo, ¿con qué nos vamos a mover también, no? Muchas gracias. Están cargando en este momento gasolina Premium porque, bueno, no tienen otra opción debido a que las cisternas también con el combustible, en este caso gasolina especial, se acaba demasiado rápido y también hay molestia de la gente que está guardando por este carburante. Pero ¿qué pasa con el diésel? Lamentablemente el panorama no cambia en Cochabamba y las filas continúan siendo largas. Te voy a mostrar los vehículos justamente que son cisternas, camiones u otros también vehículos particulares que están aguardando en este caso por lo que es el diésel. Es una fila que se ha instalado justamente sobre esta avenida y que está del lado izquierdo en este caso para no estorbar justamente los negocios o las tiendas, las casas que se tienen del lado izquierdo en este caso, ya que hubo molestias justamente la pasada jornada por parte de los vecinos que se habían visto perjudicados por esta fila que realizan sobre todo los camiones del transporte pesado. Puedes ver, son volquetas, son la mayoría también de estos que realizan los viajes interdepartamentales o interprovinciales, claro, que también se han visto perjudicados. Bueno, te agradezco mucho, Tatiana. Si esta es la situación similar en cualquier parte del país, porque todavía persisten estas largas filas. Tufi. Sí, Miriam, evidentemente. Francesco, si está con nosotros, por supuesto, le voy a hacer una pregunta relacionada con la idea de suspender la subvención a los combustibles. Si usted cree que esa idea, esa oferta de los dos candidatos, en algún caso de manera focalizada, se va a presentar como un alivio o una solución. Sí, buenas noches, Tufi. Sin duda, el tema de la subvención es parte del problema. No es el problema. A ver, si en este momento eliminásemos la subvención, ¿no?,
lo único que tendríamos que se incrementa el precio de la gasolina y del diésel, pero no hace aparecer más diésel y más gasolina, porque para eso necesitamos dólares. Entonces, la eliminación del subsidio está dentro de esta transparentar todo el sector de hidrocarburos. El sector de hidrocarburos está viviendo de subvenciones no solo en el transporte, sino también en la generación eléctrica, como decía antes, que no le hace bien al país, le hace perder dinero. Si nosotros pudiéramos reemplazar 1 millón de metros cúbicos de gas que entregamos a las termoeléctricas por energía eléctrica generada por fuentes renovables, tendríamos gas para exportarlo y tener divisas. Entonces, yo diría, para el déficit fiscal ayuda mucho eliminar la subvención, pero no ayuda al problema de fondo, que es la baja de la producción de hidrocarburos y la necesidad de importar. Para eso se necesitan cambios radicales, drásticos, es decir, cambiar la ley de hidrocarburos, crear condiciones adecuadas para que haya inversiones y tener suerte. Porque tampoco cambiando la ley de hidrocarburos aparece el gas. No depende de la ley de hidrocarburos en sí, depende de las inversiones exitosas que se hacen. También Yacimiento en los últimos años ha hecho inversiones, pero no han sido exitosas. Así que tenemos que ampliar un poco la visión del campo energético, pensando en otras fuentes de energía que con seguridad nos van a dar por lo menos electricidad, evitando que la crisis de los hidrocarburos se contagie también al sector eléctrico. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros esta noche. Qué importante es lo que usted acaba de decir. Don Francisco Zaratí, hasta la próxima. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Miriam. A todos Buenas un noches. saludo. Gracias. Lucianita. Sí, vamos a tener música ahora aquí en vivo, Miriam. En breve más temas. Vamos a establecer contacto de inmediato con nuestra unidad móvil en Santa Cruz. Carlos Ligero, nuestro compañero, que tiene detalles últimos respecto a la situación jurídica del hijo del presidente. Adelante, Carlos. Sí, continuamos en la unidad de víctimas especiales, donde se espera la declaración de Marcelo Arce. Según el Ministerio Público, él ha pedido que se lo espere porque va a llegar su abogado de confianza. Recordemos que el fiscal departamental de Santa Cruz informó de que él se presentó voluntariamente a estas instalaciones luego de los actos investigativos que venía realizando el Ministerio Público. En estos momentos está la fiscal, quien ha ingresado nuevamente a su oficina porque se está esperando la llegada del abogado de confianza de Marcelo
Arce, que indicaban de que iba a llegar unos momentos, sin embargo ya estamos esperando más de 1 hora y media. Él permanece aprehendido aquí en instalaciones de la unidad de víctimas especiales a la espera de su declaración informativa. Recordemos que el fiscal indicó de que una vez declare ante la fiscal asignada a esta investigación va a ser trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, donde va a esperar su audiencia de medidas cautelares. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Entonces, aguardando la llegada, según indica, de la defensa de Marcelo Arce, se tendrán mayores novedades. Muchas gracias. Información en vivo desde Santa Cruz. Ya rige el silencio electoral. Evidentemente vamos a tomar contacto con la presidenta del Tribunal Departamental Electoral de La Paz, la señora Sonia Yugra Ponce, para hablar justamente no solo del silencio electoral, sino también de qué disposiciones van a regir a partir de las 0 horas de este viernes. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, hermana, muy buenas noches. Justamente estamos ya en la etapa final de esta época electoral. También estamos en silencio electoral. Estamos nosotros con algunas actividades que ya son las últimas, ¿no? Bueno, por otro lado, también es importante recargar a la ciudadanía que a partir del día domingo de la medianoche está totalmente, del día sábado, en este caso 18 de octubre, está totalmente a partir de la medianoche la circulación de los vehículos. Caso contrario, van a ser retenidos por la policía boliviana hasta el día 20 de octubre. Es importante tomar ese dato. Hasta el lunes. ¿Qué otras disposiciones más, presidenta? A ver, es importante también, por otro lado, que el día de las elecciones está totalmente prohibido que se esté realizándose alguna propaganda alrededor de los recintos. ¿Por qué ha pasado eso? No respetan a algunos ciudadanos. Ahí de alguna manera están camuflando, están distribuyendo boletas. En caso de que el personal electoral que diera en estos casos, inmediatamente tiene que poner en conocimiento al juez electoral o cualquiera persona que tenga conocimiento debe hacer conocer. Tiene que respetarse este día tan especial, esta fiesta democrática. Tufí quiere hacerle una consulta, por favor, presidenta, escuche, por favor. Sí. Sí, buenas noches, vocal. Por favor, si puede reiterar sobre todo el uso de documentación para este domingo para los votantes, ¿es exclusivamente la cédula de identidad? Sí, el único documento válido para emitir su voto es el cédula de identidad. Y de forma excepcionalmente que haber tenido vencido hasta 1 año, hasta el día de la elección. Con respecto ahora, a Tijuana, ¿qué multa se va...? Sí. Sí, adelante, por favor. No, le decía para aclarar, había una preocupación con respecto a Tijuana y nos decía, pero varios ciudadanos han perdido. ¿Qué va a pasar con ese municipio? Justamente nosotros hemos gestionado y hemos tenido reunión con el CEGIP y el día de mañana ellos van a estar, CEGIP va a estar dando las cédulas de identidad a aquellos ciudadanos que han perdido. Y así poder, el 19 de octubre, van a poder emitir todos los ciudadanos. De esa manera estamos garantizando el derecho al voto. Bien, bueno, las personas que no vayan a votar y no justifiquen la ausencia, seguramente tendrán problemas para los trámites, pero además hay una multa, si usted la puede explicar. Sí, es importante que vayan a emitir en caso de que, por ejemplo, excepcionalmente de aquellas personas que por diferentes factores, pero eso es justificable, en caso que por factores que están en tránsito, por casos fortuitos, por ejemplo, a esas personas sí se les va a dar el certificado de impedimento. Y por otro lado, por aquellas personas que no tengan ninguna justificación y bueno, que a veces se atrasan, a veces hay personas muy irresponsables
En este caso van a ser sujetos a una multa. El certificado de impedimento es muy importante. Les van a exigirles a partir del 20 de octubre en las entidades públicas, no van a poder hacer transacciones bancarias, trámites para su pasaporte, no van a poder ejercer la función pública. Ese dato es muy importante. Presidenta, ¿qué va a pasar con aquellos jurados electorales que no acudan a su recinto, a su mesa el próximo domingo? Bueno, con relación a aquellos jurados que por diferentes motivos, pese que tenía conocimiento, han ido a capacitarse, pero no asumen responsabilidad. En ese caso van a ser sujetos a una multa del 50% del salario mínimo establecido. Y en las futuras, en la futura elección van a estar inhabilitados. Es importante que si bien han sido sorteados como jurados, asumamos este deber cívico. Si aún usted no ha consultado, no sabe, entonces le invito a que el ciudadano que puede ingresar a nuestra página web, a nuestro aplicativo Yo Participo. Ahí usted puede saber si ha sido sorteado como jurado. Muy bien. Y tiene la... Sí. Termine, por favor, termine. Sí, y le decía a aquellos ciudadanos, ¿no? Como recién se enteran y dicen, y ahora, pero no he asistido, ya ha debido pasar la fecha del día de la capacitación. ¿Qué voy a hacer? Hay muchos ciudadanos que preguntan. En este caso, el Tribunal Electoral, a partir de hoy, ha habilitado nuestras plataformas digitales para que aquellos ciudadanos que se han atrasado, estamos bastante siendo amplios para toda la ciudadanía. Y por otro lado también, y si no va a poder ingresar ni hoy ni mañana, también puede venir el día de las elecciones, tiene que presentarse temprano a las 6 de la mañana y en ese momento le van a capacitar el notario electoral y así va a poder asumir esa responsabilidad de ser jurado de mesa. Perfecto, le agradezco mucho por haber estado con nosotros esta noche, Presidenta Yura. Gracias, buenas noches. Un gusto. Que le vaya muy bien. Gracias. Bueno, este gran consejo junto a Boliviana de Aviación: viaja a tu manera con BOA porque tus planes pueden cambiar. Ahora tienes la libertad de hacerlo fácil, rápido y seguro. Modifica tu vuelo directamente en línea, disponible para reservas activas con boleto emitido. Atención con lo siguiente: paga en bolivianos o en dólares. Aplica para adultos, tercera edad, niños e infantes. Descubre más en www.boa.bo. BOA, tu viaje a tu manera. Al inicio de este programa le hemos hablado sobre esta lamentable noticia, el fallecimiento de Gustavo Aliaga, un hombre con una gran trayectoria dentro del mundo diplomático en nuestro país. Cumplió funciones en Roma, en la FAO, en Reino del Bélgica, en Unión Europea. Además fue cónsul general en Buenos Aires. Fue viceministro de coordinación dentro de la gran trayectoria y actualmente fungía como diputado, como asambleísta nacional de la bancada de Comunidad Ciudadana. A sus 79 años, Gustavo Aliaga ha perdido la vida. Estas imágenes son de él, de toda esta trayectoria, ¿verdad?, dentro del mundo diplomático, pero hace algún tiempo estuvo con nosotros aquí en vivo, justamente cuando se instalaba parte de la polémica por el presupuesto general del Estado. Vamos a recordar lo que nos decía Gustavo Aliaga cuando venía aquí en vivo. Así que no estamos perdiendo el tiempo. Si tenemos voluntad de hacerlo, y la diputada lo sabe perfectamente, es mejor que lo diga. No tenemos voluntad y no quiero que toquen ese presupuesto. Díganlo y punto, asunto arreglado. Una cosa, usted se está metiendo en camisa de 11 varas. Vamos a demostrarle directamente cuándo llegó, cuándo entró y cuándo nos han entregado la comisión. Solamente pedimos, y yo personalmente he salido a todos los medios, yo
yo, no otra persona. Señores, le pido que el ministro venga. Ese era el compromiso y el ministro vino al día siguiente. Debo reconocerlo. Y hemos tratado cordialmente, hemos hablado duramente porque no había otra forma y evidentemente hemos mandado inmediatamente a la asamblea para que en la asamblea se trate la semana pasada. Ya ha comprado la segunda reunión, y cosa que no se ha podido avanzar, y ahora el vicepresidente acopla la tercera sesión ordinaria. Paz en la tumba de don Gustavo Aliaga, una persona realmente muy asequible a los medios de comunicación. Dentro de su carrera diplomática tampoco, jamás ha tenido reparos como para decir no voy a hablar con este medio, con este periodista. Siempre ha sido muy abierto para poder explicar sobre lo que a él le competía. Egresado de la Academia Diplomática de nuestro país y con muchísimas especializaciones, Gustavo Aliaga deja realmente un vacío grande dentro del mundo diplomático. Entiendo, Miriam, que también desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se va a realizar un homenaje póstumo. Bueno, ¿dónde va a ser el primer homenaje que le van a realizar? ¿Ya tenemos alguna información? Entiendo que en la Asamblea Legislativa, aguardaremos la confirmación de esa información. En este momento, de seguro, se realiza un velatorio privado con sus familiares y personas más allegadas, amigos queridos, que créeme, tenía muchos, porque Gustavo era una gran persona. Hace 2 semanas nuestros amigos Danico y Jones han estado en el bosquecillo de Purapura. Ha sido una noche realmente, no le voy a decir cómo, porque quienes lo van a describir van a ser justamente ellos, porque han ido a hacer un trabajo de investigación para saber qué podían captar en este lugar. Bienvenidos Jones, bienvenido Danico. A ver, muchas cuéntenme. Gracias. Porque estamos viendo estas imágenes de cuando estabas con las varillas, que tienen un nombre especial. Las barras de radiestesia. Exacto. Nos sirven de mucho para poder detectar algún tipo de energía. Sabemos que un lugar como el bosquecillo de Purapura es un lugar que tiene bastante energía, mucha carga energética y ecos del pasado que se manifiestan se puede captar con ese tipo de artilugios. Las barras son un elemento que utilizamos. Claro que hay bastantes, sentido de psicofonía y demás, pero las barras nos permiten detectar en primer lugar qué tipo de vibración existe. Un lugar como un poste es un lugar abiótico, no tiene ningún tipo de vida y que presente esa carga energética es porque hay algo, mucho más en un lugar que ocurrió un siniestro. Si tú apuntas a un árbol, el árbol tiene vida. El árbol tiene vida, pero más allá de eso, apuntando a otro, tiene otro tipo de vibración. Pero no tiene otro tipo de no tiene una carga vibratoria. Hay la diferencia. ¿Y cómo fue estar ahí? Bueno, yo sé que ustedes han ido en varias oportunidades, pero las sensaciones, ¿cómo son? Es interesante porque se fue todo cargando las emociones, ¿no? Desde que comenzamos a hablar pidiendo los permisos con el EPI Bosquecillo, que les agradecemos mucho, nos comentaron en varios sectores del Bosquecillo qué pasó. Desde que una pareja que perdió la vida ahí por un pacto amoroso y un ciclista, que fue justamente lo que fuimos a investigar. Un ciclista que tuvo un accidente ahí y perdió la vida. Y las sensaciones mientras íbamos subiendo cada vez iban cargando y cargando cada vez más. Con esa sensación ya y la historia que teníamos encima, que nos comenzaban a decir cada vez más, charlando con los policías, incluso compartiendo historias. Entonces iba cargando el ambiente, como cuando llegamos al lugar ya el frío estaba pues terriblemente en su nivel, le diremos, que ya dolían los dedos, sí. Los dedos se nos estaban comenzando a poner rojas en unas partes, ahí como se dice, a pasparnos. Pero estábamos continuando ahí la investigación. Cuando ya comenzamos a hacer las evidencias, para captar las evidencias, desde las psicofonías, las barras de radiestesia, comenzamos a sentirnos cada vez más y más tristes. Y es algo que no se puede. ¿En serio los dos? Sí. La tristeza se capta porque también la carga energética es la vibración. Claro. Y esa vibración se manifiesta en sensaciones de tristeza o alegría. No existen sensaciones de alegría en el mundo de los muertos. Yeah. Entonces en ese tipo de lugar está viciado por rituales, está viciado por carga de seres del mundo
mundo férico, que son duendes, y un siniestro que se dio, entonces es más propicio que se sienta esa pena, ese dolor de que esta persona no haya regresado a cumplir un plan de vida y haya sido interrumpido por un accidente. Ay, Dios. ¿Podemos ver ya los resultados, por favor? Claro que sí, De las inmediato. psicofonías son bastante interesantes porque son las más claritas las que las puse. Claro que captamos otras voces más abajo en el espectro de audio, pero todavía sigo en el estudio. Tarda mucho todavía en descubrir el mensaje completo, pero las podemos encontrar ya, esas psicofonías que son las más claritas, y espero que les dé un repelús. A ver, adelante, producción. Hola, deseo comunicarme con cualquier entidad de buena voluntad que se encuentre en mi entorno. Quiero conversar un poco con usted, si me lo permite. Le haré unas preguntas y dejaré pasar 5 segundos antes de proceder a mi próxima pregunta. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuántos le acompañan? ¿Cómo se llaman sus acompañantes? ¿Tiene algún mensaje o consejo que quiera decirme? Antes de concluir, ¿podría decirme, ¿hay niños con usted? Gracias por su atención y regrese en paz al lugar de su morada. Respondieron a todo, ¿verdad? Hubo una respuesta, hubo una retroalimentación, la psicofonía demuestra eso. Hay una retroalimentación con algún tipo de entidad que se llamaba Reinaldo, se demuestra de que hay niños en el lugar y que además nos pide ¿qué? Nos pide, cuando hago las preguntas, eso también quiero aclarar antes, porque un montón de preguntas las dejé de lado, porque no hubo una respuesta clara, ¿no? Y estamos todavía en investigación, pero en las que las dejé, esas preguntas, son las psicofonías más claras, porque nos mencionó Reinaldo. Cuando le pregunté cuántos hay con usted, dijo, miren ahí. Miren ahí. Miren ahí es lo más raro. ¿Dónde? Pero miren ahí dónde, ¿no? Exacto. Que miremos la tumba, que miremos qué hay en el lugar o en su espectro que hay en el entorno. Eso puede haber sido. O sea, tiene diversa interpretación porque hay una carga vibratoria. Puede ser que la entidad esté en el lugar. Puede ser que haya seres del mundo férico que estén en el lugar. O sea, ¿qué quiere que veamos? Otros no se olviden de que ya no hay aparato fonador, no hay garganta, no puede articular un diálogo fluido. Hablan en monosílabos. Entonces, eso también dificulta un poco la interpretación y tratamos de alguna manera como investigadores de entender qué quiso decir la entidad. Nos da un nombre, Reinaldo. No sabemos si habrá sido el que falleció o, en su defecto, alguien que estaba vagando en el lugar. Pues no siempre puede ser él, puede ser cualquiera que se haya quedado en ese punto. O las energías que hay en el lugar, ¿verdad? Tal cual. Entonces, eso se atrae, porque Danico es el cuestionario y viene todo tipo de almas en pena, toda clase. Sabe Dios de qué año, de qué tiempo, entonces ahí se manifiestan y es lo que se va a captar. Y de lo que todavía estás trabajando, ¿qué más o menos has notado? He notado igual el mismo patrón de dolor que se escucha. He escuchado voces de mujeres. ¿Cómo? Voces, voces de mujeres. Luego también he escuchado a niños, unas risitas de niños como juguetones. Eso todavía estoy tratando de limpiarlo porque muchos pueden decir no, es una pareidolia auditiva, pero la cosa de esto se trata es que tener las evidencias más reales. Es por eso que esa psicofonía de Reinaldo es la que se captó justamente en el video de acá, de Bolivisión, de lo que hicimos esa noche, y también se captó en mi grabadora. Pero esa psicofonía de Reinaldo estaba clarita, era tan clarita que se grabó incluso en los micrófonos aquí del canal. Entonces, por eso la dejé tal cual está. Las otras ya están por el plugin de limpieza. La gente, si quiere verlo en casa, todo, puede entrar a la página de Bolivisión, de aquí en vivo, y ahí lo pueden revisar. Justamente en ese momento donde dice Reinaldo,
se escucha clarito, lo pueden utilizar, lo pueden investigar. Las otras psicofonías no se captaron en los micrófonos del canal, pero sí en mi grabadora. Algunos pequeños susurros también que se escuchan ahí en los micrófonos del canal. Por eso es importante tener los micrófonos que dan la validez a esto. Si está captado en la grabadora y está captado incluso en los micrófonos del canal, entonces ahí tenemos una veracidad de que está ahí. Una evidencia, un respaldo. Es lo más interesante. Ahora, Reinaldo, ¿qué es lo que le incomoda de mí o de mi equipo? Las respuestas que tuvimos fueron bastante interesantes y acorde a lo que estábamos haciendo en ese momento de la investigación. En ese momento, cuando hice la pregunta, ¿qué le incomoda de mí o de mi equipo? La psicofonía, en este momento no lo recuerdo bien qué es lo que nos comentó, pero iba una respuesta acorde a lo que estábamos en el momento. Miren aquí también las otras respuestas que nos dieron. Miren ahí o miren aquí. Básicamente es algo que te da que dónde voy a mirar, pero eso en ese momento no lo podemos escuchar. Pero cuando ya en postproducción, ¿dónde tengo que mirar? ¿Cuál es el mensaje? Ese es el problema también, el tiempo que nos está dando porque la televisión corre en las preguntas y siempre tengo que dejar de entre 30 segundos a un minuto, pero el tiempo es bastante corto. Entonces lo que estoy analizando, si de lo que he hecho la primera pregunta, la respuesta que he recibido, de repente está en la tercera o cuarta. Sí. O puede tener una relación con unas preguntas o con esa. Eso también es un factor, ¿no? Que Danico hace la limpieza y todo, y también tratar de, como te digo, interpretar, o sea, ¿a qué específicamente ha respondido? Pero a grandes rasgos, ¿qué vemos? En primer lugar, una energía consciente y una conciencia como tal. Trató de manifestarse, sí, dio un nombre, nos dijo que veamos algo que nos quería mostrar, es la duda, porque nosotros estamos en un espectro especial, en una dimensión, que es la tercera. Ellos están en otro tipo de plano dimensional. ¿Qué hay en su dimensión? Eso también puede haber sido una interpretación. O sea, hay algo más en el lugar donde están vagando estas entidades que nosotros no podemos apreciar con el ojo humano. Ahora también hay este punto que de los antecedentes que ha pasado en este lugar, del accidente que tenemos de ese ciclista que perdió la vida lastimosamente, también que nos comentaba otro policía que había una pareja que se suicidó en el lugar, un poco más abajo donde entrenaban los grupos especiales de la policía. ¿Quién sabe si los encontraron? De repente, entonces para eso tenemos que hacer todavía la investigación, seguir realizando cotejando los nombres, los casos, qué es lo que también ha pasado. Ahora, una semana antes de que hagamos esta investigación, se encontró un cuerpo ya momificado que fue retirado del bosquecillo de Purapura. Entonces todos esos antecedentes tenemos que revisar y cotejar con las respuestas que hemos tenido en las psicofonías, con nombres, con todo eso. Claro, muchos dirán será especulación, pero más que todo es hacer el trabajo para ver si las evidencias que conseguimos históricamente y en antecedentes embonan con las respuestas, no hacer embonar a la fuerza, sino si es que embonan. Que concuasen, que es la idea. Chicos, gracias por haber venido hoy. Realmente a mí me dejó pensando. Y gracias, además, Danico, sí. Me imagino, la tarea pendiente para la próxima semana. Claro que sí, segunda parte. Hay que revisarlo porque no olvidemos de que los que por Purapura son una de las betas más importantes en el tema de investigación sobrenatural y actividad paranormal. Entonces, nos dará más misterios. Ya no tanto la Casa del Duende, pero sí los otros puntos, que es lo que ahora queremos desglosar. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Siempre bienvenidos. Muchas gracias. A ver, un paréntesis musical para tranquilizarnos un poco. El día de ayer se ha conmemorado el Día del Discapacitado en nuestro país. Evidentemente tenemos que hablar de ellos, que son personas que, como todas nosotras, quieren una oportunidad en esta vida, tener accesibilidad, ser incluidas en todos los espacios en los que ellos quieran también desempeñarse. Estamos esta noche con la psicóloga Mariana López, representante de la organización del programa Best Buddies, y le acompaña Paola Santa Cruz. ¿Cómo estás, Paulita? Y también Adriana Valderrama, también de Best Buddies. Gracias a las tres por estar con nosotros. Empecemos contigo, por favor, necesito para saber qué hacen en Best Buddy. Nosotros somos una organización de voluntarios. Básicamente nos encargamos de la parte de la socialización, de la visibilización y de independencia, queriendo llegar a la independencia de personas con discapacidad intelectual. Perfecto. Vamos a revisar antes de conversar con nuestras invitadas, por favor, la siguiente información que tiene que ver con la inserción laboral en nuestro país de personas con discapacidad, sí, en Bolivia. La ley 977, la inserción laboral obligatoria. Exacto. En el sector público hay un 4%. En el privado un 2%. Uf. De inserción muy poco todavía. Tipos de discapacidad por la Ley General 223, se habla de discapacidad física, de la visual y la auditiva, de la intelectual, la mental o psíquica y también la múltiple.
Así que con eso vamos a conversar un poquito más de esta organización que evidentemente ustedes se dedican a visibilizar, como dices, pero también a colaborar con ellos, ¿verdad? Sí. Pero ¿de qué manera? Ya. Best Buddies como tal tiene pilares, vamos a llamarle así. Uno de los principales, que es el que está más activo actualmente, que es el programa Amistades. Es aquí donde nos encargamos de la parte de la socialización, de la visibilización y también de la independencia, mediante uniones con personas sin discapacidad. Entonces, por ejemplo, ellas que son las buddies les decimos a las personas con discapacidad intelectual, tienen unión y una amistad normal, casual, con otra persona sin discapacidad. Y en todo el año, en cada mes hacemos diferentes actividades que justamente es al aire libre, hacemos hasta en discotecas, entonces provocando justamente esto de la visibilización, ¿no? Que los chicos también y las chicas salgan de manera natural, normal, como todos tendrían que hacer. Por supuesto. Adriana, converso contigo, por favor, y quiero que me cuentes tu experiencia. Buenas noches, mi experiencia en Best Buddies fue muy bonita, me ayudó a socializar, a compartir con mis compañeros. En el colegio me hacían a un lado y no se daban la oportunidad de conocerme. Y también soy líder de Best Buddies, así que les llamo a los chicos, a los buddies, cómo están con sus voluntarios, si salen, cómo se sienten y así. ¿Cuántos años tienes, Adriana? 25. 25. ¿Y hace cuánto estás en Best Buddies? Desde el 2015, ya creo que son 10 años. 10 años. Y también hago mis chalinas, tengo un emprendimiento con mi familia. ¿Sabes tejer? Sí, sé tejer. ¿Eres buena tejiendo? Sí, tejo mis chalinas en el bastidor redondo y largo. Qué bonito, qué bonito. ¿Y tú, Paulita, cuánto tiempo ya estás en Best Buddy? 5 años. 5 años. ¿Cómo ha sido estar con ellos, ayudarse? A ver, tú cuéntame tu experiencia. Es un grupo de amigos. Sí. A ver, es un grupo de amigos. Tranquila. Sí. Es un grupo de amigos con el que tienes. ¿Hay chicos, chicas? Chicas. Dentro de la socialización que hacen, me imagino que también se han debido formar parejitas. ¿Verdad? ¿Hay parejitas? ¿Tienes tu pareja? Sí. ¿Tienes tu pareja? ¿Cuántos años tienes tú? 26. ¿Y tu pareja? 26. 26. ¿Y qué planes tienes? Tenemos planes de hacer queques. ¿Quieren hacer queques? Mira, eres repostera entonces. Sí. Qué bonito, ¿no? Son más cuidadosos, más detallistas además, Lucianita. Seguro que sí, seguro que sí. Permítanme, por favor, nuestras invitadas que en Santa Cruz también vamos a hablar de este tema contigo, Tupi. Claro. Organización. Ya. En cuanto a los buddies, que son las personas con discapacidad intelectual, son alrededor de 45, 48 personas. ¿De todas las edades? A partir de los 18 años hasta infinito. ¿Ya? Muy bien. Y también nos encontramos en Cochabamba y este año también hemos iniciado el piloto en Santa Cruz. Entonces ahí también tienen su comunidad. Después tenemos aquí en La Paz otros 40 y tantos voluntarios en staff, que es la parte de equipo que organiza todo esto. En La Paz somos como unos 15, 18 personas, entonces somos un montón. Mariana, hemos visto de que todavía hay baja inclusión en el tema laboral, ¿no es cierto?, para ellos, que han tenido una experiencia, digamos, muy agradable en el colegio, por ejemplo, como nos estaba contando Adrianita, no sé cómo habrá sido con Paula, pero me imagino que muchos vienen con esa misma historia, ¿no es cierto? Y el querer emprender algo también un poco complicado. ¿Qué están haciendo para superar aquello? Sí, es una batalla constante en realidad, ¿no? Con todo lo que hacemos, pero justo como le estaba explicando, tenemos pilares. Uno de nuestros pilares, por ejemplo, para pasar a Jobs, que es justamente la parte de trabajo y de inclusión laboral, antes pasan por embajadores, por ejemplo, ¿no? En embajadores, ¿qué hacen? Es preparar a los chicos en cuanto a liderazgo, habilidades básicas, independencia. Luego pasamos a Transition, que esto es un paso antes a Jobs. En Transition lo que se hace es prepararlos ya de manera más específica al ámbito laboral. Y en Jobs ya es netamente hacer la inclusión. El año pasado hemos tenido la linda noticia de que 2 de nuestros buddies han podido estar incluidos en un trabajo
en la parte de recepción, ¿no? Entonces, mediante toda esta gestión que hemos logrado hacer, ellos han podido obtener este trabajo, que ha sido, no están acá, justo ya no han podido venir, que quería que igual les cuente su experiencia, que ha sido Umita y Sergio, que igual los chicos, las chicas lo reconocen, claro. Y es todo un proceso, ¿no? Es hablar con las empresas, es que tengan esta aceptación, porque esta ley que muestran en realidad no la hacen, digamos, ¿no? O sea, no ayuda mucho. No, para nada. Entonces ahora, es como que... Mariana, me imagino que conoces un poquito el dato de cómo estamos en América Latina. Tal vez hay otros países en la región que sí han avanzado más que nosotros. O sea, en cuanto a datos estadísticos, no se tiene como tal, ¿no? La inserción laboral en cuanto a personas con discapacidad intelectual, porque si hablamos de discapacidad, hay motora, hay intelectual, hay de todo tipo, ¿no? Entonces lo engloban. Es por eso que tampoco hay algo específico para que nosotros podamos saber cuánto es la inserción. Más bien se habla de el desempleo que hay. Entonces, el desempleo, que por lo que he estado investigando en España, es del 87% en esta población. He visto igual una investigación de la UMSA, que en el de 2013, que solamente el 17% de las personas con discapacidad logran mantener un empleo de 2 años, que a partir de eso ya no hay como tal, ¿no? Entonces, qué complicado. Tufi, sigamos, por favor. Sí, claro, estamos con María Nazaret Claure, nuevamente. María Nazaret, ¿qué otras barreras se encuentra habitualmente usted? Me refiero, por ejemplo, al uso del transporte, si me puede describir. Perfecto. El uso del transporte, lamentablemente en nuestro país, en nuestras ciudades, es complejo. Es complejo porque a veces no te quieren alzar los micros. Hay personas con discapacidad que sufren mucho más que otras personas con discapacidad, valga la aclaración. Y es lo que más se sufre. Por ejemplo, cuando llueve en la ciudad, se hace más complicado. Entonces, una persona ciega lamentablemente se tiene que quedar en casa por el mismo problema de que no te van a alzar, de que ya están mentalizados a que el transporte público no te va a alzar. Entonces, imagínate, si a una persona con los 5 sentidos le cuesta, mucho más a una persona ciega. Entonces, lamentablemente, el tema del transporte público no ayuda mucho. Ya sea en micro o ya sea también en el auto, ¿no? En el taxi en este caso. Entonces, el tema también de la accesibilidad en las universidades, en los colegios, lamentablemente falta muchísimo, ¿no? Falta bastante adaptación también de parte de los profesores, de parte de los licenciados, quizás bastante accesibilidad, por ejemplo, para los audiolibros, ¿no? Necesitamos libros en braille para los que recién están iniciando, puedan ellos ir aprendiendo lo que es el braille, que es la escritura en braille para nosotros en puntitos. Muy bien, María Nazaret, sintetizamos también algunas de las sugerencias en el transporte, mayor empatía, por supuesto también las editoriales para producir audiolibros o inclusive lo digital que ayuda también. Volvemos a La Paz. Gracias, Tufi. ¿Qué mensaje les darían, chicas? Tal vez tú, Pao, a las personas que tal vez necesitan organizaciones como las de ustedes. Es un grupo de personas que nos acompañan para socializar y perder el miedo. Excelente. ¿Y tú, Adri? Sí. Yo les diría que los papás les dejen salir a la calle, les dejen estudiar, que nosotros podemos, aunque nos cuesta, pero podemos, que no les tengan encerrados a sus hijos y que luchen con la inclusión. Ah, mi amor, eso me ha encantado realmente, porque me imagino que ustedes han tenido también una experiencia un poco complicada, pero también hay que entender a los papás, ¿no? Porque papás con niños como ustedes, jovencitos como ustedes, quizás lo que menos quieren es verles sufrir, ¿no es cierto? Los papás tal vez a veces cometen un error de que no socialicen, no estén inmersos en otro tipo de situaciones para que no los hieran. Yo también puedo suponer aquello, es difícil, ¿no es cierto? Sí. Gracias, Mariana. Sí. Gracias, Mariana, gracias, Adrianita, gracias, Paulita. Gracias por la invitación. Qué gusto tenerlas a las 3. Gracias. Tufi, vamos a cerrar con broche de oro este espacio. Claro que sí, porque María Nazaret, además de ser una excelente comunicadora y ejercer la profesión ya actualmente, ella
Se ha hecho muy famosa por su canto, por su voz, desde los 5 años de edad que está en la música. Y hoy nos regala, por supuesto, esto que es de composición suya, que se llama Ven y canta conmigo. Adelante, María Nazaret. Quedas manchado, ¿me entiendes? Por completo en tu carrera, estigmatizado y además discriminado por la mala aplicación de una ley o por el aprovechamiento judicial y todo este ¿Te sigues sistema. sintiendo manchado, Simón? La verdad es que no, yo no, pero me siento juzgado aún y creo que es una herida que todavía tengo que sanar. Y esa es la verdad, lamentablemente no es algo que pueda decir, me gustaría hacerme al capo y decir, no, sabes que ya lo superó al 100%, no, es algo que sigo sanando. Hay días que me levanto menos optimista que otros y otros mucho más optimista que otros, pero sigo con muchas heridas que tengo que sanar. Y nada fuera, ¿no? Eso de sentirse así, sino entender que, bueno, la vida a veces te pone ese tipo de pruebas y hay que superar. Revisamos los resultados de nuestra consulta en redes sociales. ¿Está de acuerdo con la actual Asamblea Legislativa, con que ahí se puede elegir el nuevo Contralor? Si no, vamos a verlo. Iba ganando el no y se mantiene de esta manera. 8% para el sí, 92% para el no. Llegamos al final. Miriam, hoy le vamos a contar por este matiz diferente. ¿Nos despedimos, sí? Ah, sí, nos estamos despidiendo media hora antes. ¿Por qué? Porque el órgano electoral plurinacional ha solicitado un espacio para poder reforzar la capacitación de jurados y juradas que van a estar presentes en las mesas electorales para la elección de presidente y de vicepresidente. Así es que es importante, por favor, que se quede con nosotros. Nos vamos, Tufi. Recordemos que estamos en silencio electoral y rigen restricciones, así que nos encontramos mañana esperando el balotaje seguramente. Abrazo grande a todo el país, abrazo Luciana, Miriam. Que te vaya bien. Gracias, Tufi. Nos vemos mañana. Quédese con nuestra señal, es importante lo que viene a continuación.